¿Alguna vez te han obligado a hacer algo tan terrible que tu alma se partió en dos para siempre? Tan horrible que cuando miras atrás, ya no reconoces a la mujer que eras, ni a la que te convertiste. Bienvenida a una de las historias más escalofriantes y polémicas que jamás hayas escuchado en este canal. Lo que voy a contarte hoy no es ficción, es mi vida, mi infierno, mi secreto más oscuro. Y tal vez, después de oírme, no sepas si fui víctima o verdugo, si fui monstruo o salvadora, si merecí lo que hice o si ellos merecieron lo que les pasó. Me llamo Estela, tengo 82 años y hace 60 años, el día de mi boda, quemé viva a mi madre y a mi abuelo. Sí, escuchaste bien, los quemé, a los dos, en el altar, frente a todo el pueblo. Pero antes de que me juzgues, antes de que cierres este video y digas que soy un demonio, déjame contarte por qué lo hice. Déjame llevarte a ese día, a esa casa, a esa vida que no elegí, a ese matrimonio que me arrancó el alma antes de siquiera comenzar. Yo nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde los secretos no existen porque las paredes tienen oídos y las ventanas, ojos. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Un accidente en la mina, dijeron. Pero mi madre nunca lloró, nunca puso flores en su tumba, nunca habló de él. Y yo, siendo niña, no entendía por qué. Crecí sola. Mi madre trabajaba todo el día en la casa del abuelo paterno, don Esteban, un hombre grande, de manos gruesas y voz ronca, rico, terrateniente, dueño de media región, viudo 3 veces, 3 esposas muertas, todas jóvenes, todas enterradas en el mismo cementerio, bajo el mismo árbol. Yo lo veía en las fiestas del pueblo, siempre rodeado de hombres, siempre bebiendo, siempre mirándome. Cuando cumplí 18 años, mi madre vino una noche a mi cuarto. No tocó la puerta. Entró, se sentó en la orilla de mi cama y me dijo: Estela, ya eres mujer, y las mujeres en esta familia tienen un deber. No entendí. Le pregunté de qué hablaba. Ella no me miró a los ojos, miraba la pared, como si estuviera leyendo un guión invisible. ¿Te vas a casar con don Esteban? Me reí, pensé que era una broma de mal gusto, pero ella no sonrió. Su rostro era piedra, frío, duro. ¿Qué dijiste?, le pregunté con la voz temblando. Lo que oíste, en 2 meses, ya está arreglado. ¿Arreglado? Es mi abuelo, mamá. Es viejo, tiene 70 años. Ella se le dio una bofetada, fuerte, tan fuerte que sentí el sabor de la sangre en la boca. No vuelvas a hablarme así. Él te quiere, te ha elegido, y tú vas a obedecerle, como yo obedecí. Esa frase, como yo obedecí, no la entendí entonces, pero ahora sí, ahora, después de tantos años sé lo que significaba. Y ese saber me quema más que el fuego que encendí aquella noche. Intenté escapar, 3 veces. La primera vez, mi madre me encerró con llave durante una semana, sin comida, solo agua. La segunda me amarró a la cama. La tercera, me drogó. Me desperté en el cuarto del abuelo. Él estaba sentado en una silla, mirándome, sonriendo. Ya verás, niña, me dijo, que yo sé cómo tratarte, mejor que cualquier muchacho de tu edad. Vomité, ahí mismo, en el piso, y él se rió. Pasaron los días. Llegó el vestido blanco, las flores, los invitados. Todo el maldito pueblo sabía lo que estaba pasando. Y nadie dijo nada. Nadie movió un dedo. Nadie me ayudó. La noche antes de la boda, encontré una caja de cartas en el ático. Cartas viejas, amarillas, con letra temblorosa. Eran de mi abuela, la primera esposa de don Esteban, la madre de mi padre. En una de ellas escribía: me casé con él a los 16. Mi padre me vendió por tierras. Esteban es un demonio. Me golpea, me viola, me encierra. Ya no soy yo. Ya no sé quién soy. Si alguien lee esto algún día, por favor, sálvenme. Había otra carta. Esta era de mi madre, escrita años atrás. Decía: Padre, acepto tu propuesta. Me casaré con tu hijo si después me das lo que me prometiste. Pero cuando él muera, tú serás mío, y nadie sabrá la verdad. No entendía nada. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué significaba eso? Mi madre se había casado con mi padre por un trato con don Esteban,
Y después, ¿qué? ¿Se acostó con él? ¿Mi abuelo era también? No quise pensar, pero las piezas empezaron a moverse, y algo en mí se rompió. El día de la boda llegó. Me pusieron el vestido, me maquillaron, me arrastraron hasta la iglesia. Yo no lloraba, ya no tenía lágrimas, solo había fuego, fuego por dentro, fuego que lo quemaba todo. Cuando llegué al altar, vi a mi abuelo, sonriente, triunfante, y a mi madre, de pie al lado de él, orgullosa, como si me estuviera entregando un regalo. El cura comenzó a hablar. Yo no escuchaba, solo veía las velas, tantas velas, y el olor a cera, a incienso, a muerte. Entonces, antes de que el cura preguntara si aceptaba, le tomé la mano al abuelo. Él sonrió, pensó que me había rendido, pero yo tomé una de las velas, la más grande, y se la acerqué a la cara. ¿Sabes lo que es arder, abuelo?, le susurré. Él no tuvo tiempo de responder. Tiré la vela sobre su traje. Las llamas subieron rápido, tan rápido. Él gritó. Mi madre corrió hacia él y yo tomé otra vela y la tiré sobre ella. El fuego los abrazó a los dos y yo los vi arder, los vi gritar, los vi retorcerse y no sentí nada, nada más que alivio. Pero había algo más, algo que aún no te he contado, algo que cambió todo, algo que descubrí cuando las llamas ya los habían devorado. El humo se elevó como un velo negro sobre la iglesia, y el pueblo entero se congeló en un silencio que dolía más que los gritos. Yo me quedé allí, de pie, con el vestido blanco chamuscado en los bordes, mirando cómo las llamas devoraban no solo sus cuerpos, sino también las mentiras que habían tejido alrededor de mi vida. Pero antes de que el caos se desatara del todo, déjame llevarte más atrás. Déjame contarte las desgracias que me llevaron a ese altar, las traiciones que me moldearon como arcilla en manos crueles, porque no fue solo el fuego lo que los mató, fue todo lo que vino antes, todo el veneno que me obligaron a tragar. Después de encontrar esas cartas en el ático, no pude dormir. Me sentaba en la cama, con las manos temblando, releyendo las palabras de mi abuela. Sálvenme. 2 palabras que se clavaban en mi pecho como cuchillos. Y la de mi madre, esa era peor. Un trato, un pacto con el diablo mismo. ¿Qué había hecho ella? ¿Por qué mi padre, si era hijo de don Esteban, había muerto tan joven? ¿Y por qué ahora me entregaban a él como si yo fuera mercancía? Al día siguiente, intenté confrontar a mi madre. Estaba en la cocina, preparando el desayuno como si nada. El sol entraba por la ventana, iluminando su rostro arrugado, pero no sus ojos. Esos seguían siendo fríos, calculadores. «Mamá», le dije, con la voz que apenas salía, «¿qué significa esa carta, la que escribiste a don Esteban? ¿Te acostaste con él? ¿Es por eso que papá murió?» Ella dejó caer el cuchillo. Se giró despacio y por un segundo vi miedo en su cara, pero se recompuso rápido, demasiado rápido. «¿Qué estás diciendo, niña tonta?», me espetó, acercándose tanto que olía a su aliento agrio. «Esas son fantasías tuyas, cartas viejas de gente muerta. No inventes mentiras». Pero yo no me callé. Le mostré la carta arrugada en mi mano. Ella la miró y algo se quebró en su máscara. Lágrimas. Lágrimas reales por primera vez en años. «Estela», susurró, pero no era arrepentimiento, era rabia. «Lo que hice fue por ti, por nosotras. Tu abuelo, don Esteban, él nos salvó de la pobreza. Tu padre era débil, un borracho. Murió porque no valía nada. Y ahora tú le darás lo que él quiere, una nieta fuerte, una esposa que le dé herederos». Me quedé helada. «¿Herederos? ¿Con mi abuelo?» El asco me subió por la garganta. «¿Herederos? Es un viejo, es mi familia. ¿Cómo pudiste?» Ella me agarró del brazo, clavándome las uñas. Dolía, mucho. «¿Familia?», escupió la palabra como veneno. «La familia es lo que te conviene. Yo me casé con tu padre por orden de él, por tierras, por dinero, y cuando tu padre se pudrió en esa mina, Esteban me prometió más, pero me mintió, me usó, y ahora tú pagarás la deuda. Si no te casas nos quedamos en la calle, sin nada». Lloré esa noche, lloré hasta que no quedó nada. Al día siguiente el pueblo empezó a murmurar. Las vecinas me miraban de reojo cuando iba al mercado. «Pobre Estela», decían unas. «¡Qué suerte!
murmuraban otras, envidiando las tierras del viejo. Mi mejor amiga, Rosa, la que creció conmigo, me evitó. Cuando la busqué en su casa, su madre me cerró la puerta en la cara. No te acerques a mi hija, me dijo. No queremos problemas con don Esteban. Sentí la traición como un puñetazo. Rosa y yo habíamos compartido todo. Secretos, risas, sueños de escapar a la ciudad. Y ahora, nada. Me había ninguneado por miedo, por cobardía. Intenté buscar ayuda en el cura del pueblo. Fui a la iglesia una tarde, sola, con el corazón latiendo fuerte. Él era un hombre mayor, de ojos bondadosos, o eso creía. Le conté todo entre sollozos. Padre, me obligan a casarme con mi abuelo. Es pecado, es monstruoso. Ayúdeme, por favor. Él me escuchó, pero no me miró. Sus manos temblaban sobre el rosario. Hija, dijo al fin, en este pueblo las mujeres obedecen. Don Esteban es un pilar. Si te casas, honras a Dios y a tu familia. Reza, acepta tu cruz. Me levantó como un trapo sucio, desacreditada, manipulada por la misma iglesia que debería protegerme. Salí de allí con el alma hecha trizas, caminando por las calles polvorientas, sintiendo las miradas como agujas. Pero entonces, algo cambió. Don Esteban empezó a visitarme en secreto. Venía de noche a la casa. Mi madre lo dejaba entrar. Se sentaba conmigo en el porche con su aliento a licor y me contaba historias. Historias de su juventud, de cómo había construido su fortuna, de cómo yo era especial. Como tu abuela decía, tocándome la mano. Yo me apartaba, pero él insistía. Verás, Estela, me susurró una noche con los ojos brillando. Cuando seas mi esposa, te trataré como a una reina. Te daré todo. Y tu madre, ella estará orgullosa. Orgullosa. Esa palabra me quemaba. Intenté creerle. Intenté convencerme de que tal vez no era tan malo, que el pueblo tenía razón, que era mi deber. Por unos días levanté la cabeza, ayudé con los preparativos de la boda, sonreí a las vecinas, incluso le escribí una carta a Rosa, pidiéndole perdón por lo que fuera que la había ofendido. Ella no respondió, pero pensé, tal vez después de la boda todo mejore, tal vez sea una nueva vida. Qué ilusa, qué tonta. Porque una semana antes del día fatídico, todo se derrumbó de nuevo. Encontré a mi madre en la cama con él, en mi cama, desnudos, sudorosos, gimiendo como animales. Entré sin avisar, buscando mi collar de la abuela, y allí estaban, mi madre jadeando, y don Esteban riendo cuando me vio. Ven, niña, dijo él sin cubrirse. Únete, es hora de que aprendas. Corrí hasta el río, hasta que mis pulmones ardieron. Me tiré al agua fría, intentando lavar el asco, la traición absoluta. Mi propia madre, vendiéndome no solo a él, sino compartiéndolo como si yo fuera el siguiente plato. Esa noche, sola en mi cuarto, juré que no me rendiría, pero no tenía salida. El pueblo me había ninguneado, la iglesia me había traicionado, mi amiga me había abandonado, y ellos me habían roto. Al día siguiente fingí calma, ayudé con las flores, reí con las tías lejanas que venían de visita. Pensaron que estaba emocionada, que había aceptado mi suerte, pero por dentro planeaba. Observaba las velas en la iglesia durante la misa, contaba las salidas, medía el fuego en mi corazón. Y entonces, la víspera, Rosa apareció, por fin, golpeó mi ventana a medianoche. Estela, susurró pálida como un fantasma. Tengo que decirte algo. Sobre tu abuelo, sobre tu madre, no es lo que piensas. Hay un secreto, un hijo, pero no tuyo, de ellos. Me quedé sin aliento. ¿Un hijo? ¿Qué hijo? Pero ella se asustó con un ruido y huyó. Me dejó con esa bomba, con esa duda que me carcomía. Llegó el día. Me vistieron, me peinaron, me arrastraron, y en el altar con el cura hablando de amor eterno, recordé todo, las bofetadas, las noches de encierro, las mentiras, el asco y el fuego que siempre había estado ahí, esperando. Pero lo que Rosa dijo, eso me detuvo un segundo. ¿Y si había más? ¿Y si el hijo era la clave? No importaba. Tomé la vela y ardió todo. Ahora, el humo se disipa en mi memoria, pero el dolor no.
Y lo que viene después, ay, hermana, lo que viene te va a chocar el corazón como un rayo. Detente un momento, mi querida. Si esta historia ya te ha tocado el alma, si sientes ese nudo en la garganta que yo sentí tantas veces, hazme un favor. Dale en me gusta a este video. Es solo un clic, pero significa que estás conmigo en esto. Y suscríbete al canal. Mira, es fácil. Verás un botón rojo grande que dice suscribirse. Apriétalo. Si no lo ves, busca el botón negro al lado del video, el que tiene una campanita. Dale clic y elige la campanita para que te avise de cada nueva historia. Porque mujeres como nosotras necesitamos estas verdades, ¿verdad? Historias que duelen pero liberan. Hazlo ahora, con cariño, como si me lo dijeras a la cara. Y sigue escuchando porque lo que viene te va a romper en pedazos. Cuando el fuego finalmente se apagó, cuando los bomberos llegaron y sacaron lo que quedaba de aquellos cuerpos retorcidos y negros, yo seguía de pie, temblando, cubierta de cenizas, pero de pie. Los invitados habían huido, gritando, maldiciendo, llorando. Algunos me señalaban como si fuera el diablo encarnado. Otros simplemente corrían horrorizados sin mirar atrás. El cura se había desmayado y yo solo miraba las llamas apagarse, sintiendo que algo dentro de mí también se extinguía, o tal vez, por primera vez en años, comenzaba a arder de verdad. La policía me arrestó esa misma tarde. Me esposaron en medio de la plaza, frente a todos. El pueblo entero salió a verme. Algunos escupían al suelo cuando pasaba. Otros lloraban, no por ellos, sino por el escándalo, por la vergüenza. Asesina, gritaban, demonio, hija del infierno. Yo caminaba con la cabeza en alto sin decir palabra, porque sabía algo que ellos no, algo que había descubierto justo antes de prenderle fuego a todo. En la celda, sola, con las paredes húmedas y frías, recordé lo que Rosa me había susurrado aquella noche. Un hijo, de ellos. No podía sacármelo de la cabeza. ¿Qué hijo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Durante días me negué a hablar con nadie, ni con los policías, ni con el abogado que me asignaron, un hombre viejo y cansado que no creía en mi inocencia ni por un segundo. Pero una noche, Rosa vino a visitarme. Pasó por la reja oxidada, pálida, con los ojos rojos de tanto llorar. Estela, susurró, mirando hacia atrás como si alguien pudiera oírla. Tengo que decirte la verdad, lo que debí decirte hace años. Me acerqué, agarrando los barrotes con fuerza. Habla de una vez, Rosa. Ya no tengo nada que perder. Ella respiró hondo, y lo que salió de su boca me destrozó de una manera que ni el fuego había logrado. Tu madre y don Esteban tuvieron un hijo hace 30 años, antes de que tú nacieras. Un niño. Pero tu padre, el hombre que tú creías que era tu padre, lo descubrió, y don Esteban lo mató. Lo hizo pasar como accidente en la mina. Pero no fue accidente, fue asesinato. Y tu madre, ella lo sabía, ella lo permitió, a cambio de dinero, de protección, de todo lo que ahora tienen. Me tambaleé, las piernas me fallaron, me senté en el suelo frío de la celda, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Y el niño? Pregunté con la voz quebrada. ¿Qué pasó con él? Rosa bajó la mirada. Creció aquí, en el pueblo. Lo criaron como huérfano. Nadie sabía quién era. Hasta hace poco. Él descubrió la verdad. Y viene hacia acá, Estela. Viene a buscarte. Porque cree que tú eres su hermana. El mundo se detuvo. Todo dejó de tener sentido. Hermana. ¿Yo tenía un hermano? Un hermano que era hijo de mi madre y mi abuelo. El asco, la confusión, el dolor. Todo se mezcló en una bola de fuego dentro de mí. Pero antes de que pudiera procesar nada, Rosa se levantó de repente, asustada. Tengo que irme. Si alguien me ve aquí, no le digas a nadie que vine, por favor. Y se fue. Me dejó ahí, en la oscuridad, con una verdad que era peor que cualquier condena. Pasaron semanas. El juicio se acercaba. Los periódicos hablaban de mí como la novia asesina, la mujer que quemó a su familia en el altar. Pero nadie preguntaba por qué. Nadie indagaba en lo que ellos me habían hecho, en lo que me habían obligado a vivir. Yo era el monstruo, ellos, las víctimas. Y entonces, una tarde, llegó él, un hombre de unos 35 años, alto,
de ojos oscuros y mirada dura. Se sentó frente a mí en la sala de visitas, sin presentarse. Solo me miró, largo rato, como si estuviera buscando algo en mi rostro. Soy Mateo, dijo finalmente, hijo de Lucía y don Esteban, tu hermano. Mi respiración se cortó. Ahí estaba, la pieza que faltaba, el rompecabezas que Rosa había empezado a armar, pero en sus ojos no vi cariño, vi odio, resentimiento, algo más oscuro. No eres mi hermana, continuó con la voz fría como hielo. Eres la mujer que los mató, y vine a decirte algo que nadie más sabe, algo que cambiará todo. Se inclinó hacia adelante, acercándose tanto que podía oler su aliento a tabaco. Yo también estuve en esa iglesia, yo también tenía una vela, pero tú te me adelantaste. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué estaba diciendo? Él también planeaba matarlos. ¿Por qué? ¿Qué más había? Mi cabeza daba vueltas, tratando de encajar las piezas, pero todo era demasiado. ¿Por qué?, le susurré. ¿Por qué ibas a matarlos? Él sonrió, una sonrisa cruel, torcida. Porque ellos también mataron a alguien más, alguien que tú no conociste. Mi madre verdadera, la mujer que me dio a luz y que Lucía, tu madre, envenenó para quedarse con su lugar. Y entonces, antes de que pudiera responder, se levantó y me dejó ahí, temblando, con una verdad nueva que lo cambiaba todo. Mi madre había matado a otra mujer. Había más sangre en sus manos de la que yo imaginaba. Detente un momento, querida. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta, ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Las palabras de Mateo se clavaron en mi mente como astillas. Durante días no pude dormir. Me quedaba despierta en esa celda fría, mirando el techo agrietado, tratando de entender. Mi madre, una asesina, no solo cómplice, no solo vendedora de su propia hija, sino asesina. Y yo, sin saberlo, había terminado su trabajo. Había quemado al monstruo que ella ayudó a crear, pero también la había quemado a ella. Eso me convertía en justiciera, o en algo peor. El abogado que me defendía era un inútil. No investigaba nada. Solo repetía que debía declararme culpable, alegar locura temporal, pedir clemencia. Pero yo no estaba loca. Nunca lo estuve. Estaba desesperada, acorralada, destruida. Hay una diferencia, aunque nadie parecía entenderla. Fue entonces cuando apareció una mujer. Se llamaba Mariana. Era mayor que yo, de unos 50 años en ese entonces, con el cabello completamente blanco y ojos que parecían haber visto demasiado. Pidió visitarme. Dijo que era prima lejana de mi abuela, la primera esposa de don Esteban, la que escribió esas cartas desesperadas. Vine porque sé lo que te hicieron, me dijo, sentándose frente a mí con las manos temblorosas. Y vine a decirte que no fuiste la primera en intentarlo. Tu abuela también lo intentó, pero él la descubrió y la mató. La ahorcó en el granero y lo hizo pasar como suicidio. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin permiso. Mi abuela, esa mujer que nunca conocí, que solo existía en cartas amarillentas, había intentado liberarse y fracasó. Yo había logrado lo que ella no pudo. Pero el precio... ¡Hay más!, continuó Mariana, sacando un sobre viejo de su bolso. Antes de morir, tu abuela me escribió. Me contó sobre una mujer llamada Elena. Era joven, bella, y trabajaba en la casa de don Esteban. Quedó embarazada de él. Esa mujer era la verdadera madre de Mateo. El aire se volvió pesado. Todo comenzaba a encajar. Tu madre, Lucía, era la cocinera. Elena le quitaba la atención de don Esteban, la posición que ella quería. Así que una noche, Lucía puso raticida en su té. Elena murió en agonía, retorciéndose de dolor. Y don Esteban, en lugar de castigarla, la recompensó. Se casó con el hijo de tu abuela, con tu padre, para darle legitimidad. Pero siempre la tuvo a ella como amante, como cómplice. Sentí náuseas. Mi madre no era solo ambiciosa, era una asesina fría, calculadora. Había matado por celos, por poder, por un lugar al lado de un demonio. ¿Y Mateo?, pregunté.
Él sabe todo esto. Mariana asintió. Lo descubrió hace un año. Por eso vino al pueblo. Quería venganza. Quería matarlos a ambos. Pero tú te le adelantaste. Por eso te odia. Le quitaste su justicia. Pero había algo más en sus ojos. Algo que no me decía. ¿Qué más escondes? Le exigí. Dímelo todo. Ella respiró profundo. Mateo no es solo tu medio hermano. Es también tu primo. Porque tu padre, el hombre que creías que era tu padre, no lo era. Don Esteban, él es tu verdadero padre. Lucía quedó embarazada de él antes de casarse. Tu padre fue solo una tapadera, una mentira. El mundo se derrumbó. Yo era hija de don Esteban. El hombre que me obligaron a casarme era mi padre. Mi madre me había entregado a mi propio padre. El incesto, la traición, todo era aún peor de lo que imaginaba. ¿Por qué? Grité golpeando la mesa. ¿Por qué me lo hicieron? Mariana lloraba ahora, porque don Esteban estaba obsesionado con mantener su sangre pura, con tener herederos de su propia línea. Tu madre aceptó porque le prometió riqueza eterna. Y tú eras el último intento, la última oportunidad de darle un heredero directo. Me desplomé. Todo tenía sentido ahora. Las miradas, los susurros, la forma en que él me observaba. No era deseo de un viejo perverso. Era la obsesión de un hombre que veía en mí su legado retorcido. Pero entonces, Mariana sacó otro papel, una nota manuscrita. Esto lo escribió Mateo, antes de venir a verte. Dice que si tú no los mataste, él lo haría. Pero también dice que él prendió fuego primero, a la casa de tu madre, 3 días antes de la boda. Pero nadie lo vio. El fuego se apagó solo. Mi corazón se detuvo. Mateo había intentado matarlos antes. Entonces éramos dos víctimas del mismo infierno buscando la misma venganza. ¿Dónde está él ahora?, pregunté. Mariana bajó la mirada. Desapareció, justo después de visitarte. Nadie lo ha vuelto a ver. Y en ese momento supe que esta historia no había terminado, que había más, que alguien más sabía, que alguien más estaba jugando, y que el fuego que yo encendí tal vez solo era el comienzo. El juicio llegó 3 meses después. La sala estaba repleta. Periodistas, curiosos, gente del pueblo que venía a verme como si fuera un espectáculo de circo. La mujer que quemó a su madre y a su abuelo en el altar. El monstruo, el demonio. Yo me senté en el banquillo de los acusados con la espalda recta, mirando al frente, sin mostrar emoción, porque ya no me quedaba nada que dar. Ya me habían arrancado todo. El fiscal presentó evidencias, testigos que me vieron tomar las velas, que escucharon mis palabras antes de prenderles fuego, que declararon que estaba cuerda, consciente, que sabía exactamente lo que hacía, y tenían razón. Sabía. Cada segundo, cada llama, cada grito, lo sabía todo y lo volvería a hacer. Mi abogado intentó el alegato de locura, pero yo lo detuve. Me puse de pie, contra su consejo, y pedí hablar. El juez, sorprendido, me lo permitió. Y entonces conté todo. Cada abuso, cada traición, las cartas de mi abuela, el trato de mi madre, la noche que los encontré en mi cama, el secreto de Mateo, la verdad de mi nacimiento, todo. La sala quedó en silencio, un silencio pesado, incómodo. Algunos lloraban, otros miraban al suelo, avergonzados, porque sabían. Todos en ese pueblo sabían lo que estaba pasando, y nadie hizo nada. Pero el fiscal se levantó ajustándose la corbata y dijo algo que nunca olvidaré. Señorita Estela, entendemos que sufrió, pero la ley no permite que uno se tome la justicia por su propia mano. Usted es una asesina, y debe pagar. Asesina, esa palabra resonó en mis oídos. ¿Y ellos qué eran? Los que mataron a mi abuela, los que envenenaron a Elena, los que destruyeron mi vida antes de que siquiera comenzara. ¿Ellos no eran asesinos? Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una mujer se levantó al fondo de la sala. Era vieja, encorvada, vestida de negro. Nadie la conocía. Caminó lentamente hacia el frente apoyándose en un bastón y pidió permiso para hablar. El juez, confundido, se lo concedió. Mi nombre es Dolores, dijo con voz temblorosa pero firme, y fui la partera que atendió el nacimiento de Estela. Vine porque tengo que decir la verdad antes de morirme.
Todos se giraron hacia ella. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Cuando Lucía dio a luz a Estela, don Esteban estaba allí y me dijo, delante de ella, que esa niña era su hija, que la había engendrado con su propia nuera y que cuando creciera se casaría con ella para cerrar el círculo. Lucía lloró, pero aceptó, porque él le dio dinero, mucho dinero. Y yo callé, por miedo, por cobardía. Pero hoy, viendo a esta muchacha aquí, pagando por defenderse de monstruos, no puedo callar más. Ella no es la asesina. Ellos lo fueron primero. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó el mazo, pidiendo orden. El fiscal intentó desacreditar a Dolores, pero ella sacó papeles, certificados de nacimiento, cartas firmadas por don Esteban, pruebas de todo. El juicio se suspendió. Hubo investigaciones. Exhumaron cuerpos. Encontraron veneno en los restos de Elena. Encontraron marcas de violencia en los huesos de mi abuela. Encontraron todo lo que yo había dicho. Y más, mucho más. 3 meses después, me declararon culpable, pero con atenuantes. Me dieron 15 años. No cadena perpetua. No pena de muerte. 15 años por matar a 2 asesinos que me habían destruido la vida. Algunos dijeron que era injusto, que merecía libertad. Otros dijeron que merecía más castigo, que el fuego no justificaba el fuego. Cumplí 10 años. Me soltaron por buen comportamiento. Cuando salí tenía 32 años. El pueblo ya no existía como lo recordaba. Muchos se habían ido. La casa de don Esteban estaba en ruinas. Nadie quería comprarla. Decían que estaba maldita. Busqué a Mateo durante años, pero nunca apareció. Algunos decían que se suicidó. Otros que cambió de nombre y se fue al extranjero. Nunca supe la verdad. Nunca supe si realmente prendió ese fuego antes que yo, o si Mariana me mintió. Nunca supe si era mi aliado o mi enemigo. Y esa duda me persigue hasta hoy. Rosa murió años después. Cáncer. Fui a su funeral. Su familia no me habló, pero antes de morir me dejó una carta. Decía, perdóname por no haber sido más valiente. Tú fuiste la única que se atrevió, y por eso siempre te admiré. Hoy tengo 82 años. Vivo sola, en una casa pequeña, lejos de todo. A veces me pregunto si hice lo correcto, si el fuego era la única salida, si podía haber escapado de otra forma. Pero entonces recuerdo sus caras, sus manos sobre mí, sus mentiras, y sé que en ese momento no había otra opción. Era arder yo o hacerlos arder a ellos. Fui víctima, sí. ¿Fui verdugo? También. ¿Fui justa? No lo sé. Tú dime, tú que me has escuchado hasta el final. ¿Tenía razón? ¿O me convertí en lo mismo que ellos? Esa respuesta no la tengo, y tal vez nunca la tenga. Pero lo que sí sé es que algunas mujeres cargan fuegos que nadie ve, y cuando finalmente arden, el mundo las llama locas, asesinas, monstruos. Pero nadie pregunta quién encendió la primera chispa. Ahora, querida, si llegaste hasta aquí, si sentiste cada palabra como un puñal en el pecho, hazme un favor. Dale me gusta a este video. Ese botoncito que parece un dedito arriba, solo tócalo. Y luego, suscríbete. Busca el botón que dice suscribirse, ese grande y rojo. Si no lo ves, busca abajo del video, al lado de mi nombre. Presiónalo y activa la campanita. Esa campanita pequeñita que está al lado. Tócala y elige todas para que cada vez que suba una nueva historia, te llegue la notificación. Porque historias como esta, historias que duelen pero liberan, las subo todos los días. Y si tienes una historia, si viviste algo que te quema por dentro, si hay algo que necesitas sacar, escríbelo en los comentarios. Cuéntamelo. Tal vez tu historia sea la próxima que cuente. Tal vez tu verdad necesite ser escuchada. Porque aquí, en este canal, no juzgamos. Solo escuchamos. Solo acompañamos. Nos vemos mañana con una nueva historia que te dejará sin aliento. Y recuerda, mi niña, a veces el fuego no destruye, a veces libera.